Lo primero de todo, pido perdón porque estoy malo, así que seguramente me escucháis toser, aunque sea un poquito, o garraspear la garganta durante esta entrevista. Lo segundo, hoy es de las que a mí me gustan, porque vamos a hablar sobre ciencia, vamos a hablar sobre física, y la entrevista no la voy a dar yo porque no soy un experto ni mucho menos. Me va a ayudar el físico barbudo, Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy bien, muy bien. Aquí acompañándote y haciéndote un poco más llevadero este resfriado. Y yo que te lo agradezco. Oye, físico barbudo, lo de barbudo, puedo entender de dónde viene. Y físico, vamos a hablar mucho de física. Y para empezar, yo quiero que me des una pequeña definición de lo que es la física, vaya, para la gente más de a pie. Mm. Vaya, pues es una muy buena pregunta porque no es algo joder, uno piensa cuando entra en la carrera de física, pues debería tener claro qué es la física y yo salí de ahí con más dudas que preguntas, ¿no? Yo diría que la física son todas esas reglas fundamentales que rigen el universo. Pero claro, eso es una definición súper general. Claro. Y en realidad lo es, ¿no? Y por eso a veces está un poco el pique ¿no? Entre físicos, químicos, que dicen, no, la química no es más que física aplicada, y luego los químicos dicen que la biología no es más que química aplicada, ¿no? Ese tipo de fanfarronadas. No sé, para mí la física un poco va en ese sentido, ¿no? Va en lo más fundamental, ¿no? Que no significa luego que con las leyes, que realmente la química sea física aplicada, ni mucho menos. Pero bueno, va un poco ahí, como ir a las reglas más fundamentales, más básicas, un poco los pilares, ¿no? De cómo funciona el universo. Al ¿Hay pique, menos con esa idea me metí yo en física. ¿Hay pique entre ramas de la ciencia? En plan, los biólogos le tiran a los Ah, físicos, químicos. Durante la carrera yo lo viví eso. Ah, bueno, No, en la carrera no seguro. no piqué a malas, pero sí. Y algunos profesores sí que había pique. Es decir, yo me he encontrado con algún profesor un poco flipado de estos de, no, la física es lo mejor, es la mejor ciencia, el resto es como coleccionar sellos, no sé qué. Uh, sí que lo he vivido, pero bueno, por suerte luego he ido virando hacia temáticas dentro de la física, a temáticas más interdisciplinares y que colaboran con otras ramas, que eso a mí pues, me mola más, me parece más el camino porque hay que seguir para avanzar en el conocimiento, ¿no? Pero bueno, sí que hay alguna gente picada, sí. Yo creo que hay muchos físicos con un ego demasiado grande. Bueno, y no solo físicos, cada uno barrerá para su casa, vamos, los matemáticos son los primeros de todo, sin números no hay nada. Claro, claro, pero ahí tienen razón, ¿eh? Los matemáticos pueden estar flipados porque tienen razón. Oye, ¿y cómo llegas tú a ser físico? Pues, bueno, yo siempre tuve claro que quería estudiar algo de ciencia, ¿no? Algo relacionado con números y tal. Um, Cuando estaba en bachiller sí que tenía un poco la duda de meterme, bueno, tenía pensado meterme en ingeniería, pero yo creo que era más porque pensaba que era más fácil luego conseguir trabajo como ingeniero que como físico, que realmente, no sé, no sabía muy bien de qué podía trabajar, de qué podía trabajar un físico. Pero cayó en mis manos un libro, Breve Historia del Tiempo, de Stephen Hawking, y a mí ese libro, wow, me cambió la vida. Es un libro además cortito, que no tiene nada de matemáticas y explica, bueno, pues un poco física fundamental de esta de la tocha, ¿no? De cosmología, algo de cuántica creo que tiene también. Y eso pues, me voló la cabeza, me cambió los esquemas y dije, Dios, a mí esto me encanta. Y bueno, ahí tuve la suerte de contar con el apoyo de mis padres, eh, que me dijeron, bueno, que un consejo que recuerdo siempre y siempre lo comento, siempre que tengo la oportunidad, me dijeron que estudia lo que quieras, que ya trabajarás de lo que puedas. Y realmente, bueno, me lo tomé al pie de la letra, me matriculé en física sin saber muy bien de qué trabajaba un físico y la verdad es que encantado. Yo creo que no me arrepiento para nada, hacerte de lleno. Es lo que a mí me mola, es lo que me ha gustado. ¿Y qué tal en la carrera? Pues bien, bien. La verdad es que el primer año lo saqué bien. El segundo ya, wow, suspendí alguna asignatura. El último año sí que fue un poco más... Bueno, el último año para mí fue un punto de inflexión porque me quedaron 4 asignaturas de 10, um, y tuve que repetir el curso, ¿no? No las aprobé todas en recuperación. Entonces, claro, me quedó un curso como un poco light al año siguiente porque tenía que hacer, cuando normalmente tenía 10 asignaturas, tenía que hacer solo 4. Entonces, ese año fue el que aproveché
a formarme en otras cosas, ¿no? Me apunté a un concurso de monólogos científicos que me cogieron y bueno, fue cuando empecé a meterme en el mundo de la divulgación científica y un poco las decisiones que me han ido llevando hasta donde estoy a día de hoy, que me dedico a la divulgación de la ciencia tanto de forma profesional como hobby, luego en redes y todo eso. Luego te voy a preguntar por el monólogo científico porque Ujú. me parece maravilloso, la verdad, algo que normalmente se asocia como algo aburrido. La ciencia se suele asociar a cosas aburridas, pizarras llenas de números, y luego le puedes encontrar la gracia. Pero antes, para la gente que esté pensando estudiar carreras de ciencia, en particular física, ¿qué salida laboral puede haber? Bueno, además de la obvia, que es Investigación, imagino. investigación, que es la obvia, y yo creo que es la mayoría de gente que se mete a esas carreras, me imagino que lo hace con esa intención, ¿no? Eh, Está el bloque de la investigación y luego el otro gran bloque es el de la docencia, ¿no? Que pues la mayoría de gente, al menos mis compañeros, entraron en la carrera con una de las dos ideas, o hacer investigación o hacer luego de profesora. Hay otras salidas. Ahora está muy de moda todo el tema del data science, el analista de datos, ese tipo de cosas, que realmente no es que en la carrera te enseñen a hacer eso, pero yo creo que, siendo un poco cuñado, ¿no? Porque no estoy muy metido en el mundo, sí que tengo muchos compañeros de la carrera que trabajan en eso, pero lo que me cuentan es que las empresas, las grandes empresas estas tecnológicas, lo que valoran es un perfil de ciencias, pero no por lo que sabe, sino por el tipo de herramientas que está acostumbrado a utilizar, el enfrentarse a problemas, es un poco ese tipo de pensamiento, ¿no? Al final, el sacarte una carrera científica, yo creo que más que conocimiento de saberte de memoria las leyes y un montón de fórmulas, lo que te enseña de verdad es a cómo enfrentarte a eso, a un problema, el no frustrarte con este tipo de cosas y bueno, un poco el saber por dónde tienes que ir para encontrar un problema, cómo dividirlo en subproblemas más pequeños y resolviéndolos uno a uno, ¿no? Ese tipo de pensamiento, yo creo que es lo que valoran este tipo de empresas y por eso hay tantos físicos, matemáticos trabajando para eso, para empresas de análisis de datos, consultoras o bancos también. Hay un montón de compañeros que trabajan en eso. Esas son un Ahora, poco las salidas más típicas, ¿no? Luego, bueno, pues habrá otras cosas como comunicación científica, que es lo que hago yo, cosas de meteorología también, de laboratorios de calibración, bueno, un poquito de todo, ¿no? La física al final tiene la suerte y la desventaja a la vez de que es muy amplia, entonces puedes orientártelo bastante. ahora hay mucho miedo, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial y el análisis de Ujú, datos. ujú. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que puede llegar a quitarle el puesto de trabajo a lo mejor a un compañero tuyo? Wow. Bueno, repito, yo como cuñado aquí, es decir, porque no es mi campo, yo creo que algunos sí que puede quitar. Sí que puede quitar. No sé, yo así como de esto recomendaría a la gente que no se cierre en banda y que aprenda a utilizar este tipo de herramientas, porque van a seguir apareciendo, lo queramos o no, y cuanto los que mejor se adapten a ellas, los que mejor las adapten en su flujo de trabajo, pues va a poder ser más competitivos y tal. Es un poco distopía capitalista, pero bueno, es que eso yo creo que va a pasar sí o sí, entonces hay que estar un poco preparado y adaptado, no cerrarse en banda de no, yo desde la inteligencia artificial paso. Bueno, pues si pasas, te pasará por encima. Yendo también a lo cuñado, como tú dices, me recuerda un poco al tema del Satisfyer. Que muchos hombres al principio tenían miedo de, joder, me va a quitar el trabajo, tío. Ahí tienes un aliado. Claro, claro, efectivamente. Sí, 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 sí. Sí, Y sí. volviendo al tema de los problemas, ¿cómo se enfrenta un científico a un problema? Porque imagino que será diferente a lo mejor como lo hago yo que soy periodista. Bueno, yo creo que es un poco no es nada muy nuevo, ¿no? Pero lo típico en el instituto o incluso en el colegio, ¿no? Cuando te ponían un problema de matemáticas y te decían, lo primero que tienes que hacer es apuntarte a un ladito los datos que te dan, ¿no? Pues si te piden un problema sobre cuántas manzanas tienes que repartir en no sé dónde, abstrae esos datos del enunciado y apúntate. Tienes 10 manzanas. Es decir, así muy esquemático, para que sepas con qué información partes, ¿no? Y luego ya pues vas viendo esa información, cómo la puedes modificar, cómo puedes jugar con ella para conseguir un resultado final. Ese tipo de procedimientos matemáticos que te hacían, o al menos a mí me los hacían en primaria, me acuerdo todavía de eso. Al final es un poco a lo que hay que hacer, ¿no? El sentarte y decir, bueno, tengo esta información, tengo que llegar hasta aquí.
¿Cómo puedo ir tal? Bueno, el primer paso es saber la primera parte del enunciado, tal, tal. Pues ese tipo de divisiones en subtareas, en dejar claro la información, todo eso, es un poco el flujo de trabajo que hay que seguir, ¿no? Porque a veces nos viene un problema, nos aturullamos y no sabemos ni por dónde empezar. Pero bueno, una forma de empezar es eso, el dejar todas las cartas sobre la mesa. Luego también una cosa que hacen muchos los físicos y que es bastante meme dentro del mundo de la física es buscar problemas similares. Y dentro de eso se lleva al extremo el tema de los osciladores armónicos, que es una cosa que a los físicos les gusta mucho. Un ¿Qué son oscilador los osciladores? armónico lo puedes entender como tienes desde el techo, tienes un muelle y desde ese muelle pues tienes un peso, el que sea. Y eso, estiras el muelle y lo sueltas. Entonces el peso ese empezará a hacer así, empezará a oscilar, ¿no? Pues las ecuaciones, eso es un oscilador armónico. Las ecuaciones que describen ese movimiento se pueden aplicar a un montón de cosas. Entonces, claro, pues es muy típico muy meme de físico. Tengo un problema, pues primero voy a ver si lo puedo resolver interpretándolo como un oscilador armónico. Y luego, pues bueno, pues vas haciendo, como ya sabes resolver el oscilador armónico de toda la vida, pues igual si ves alguna similitud, puedes resolver el problema nuevo. Claro, y esto es aplicable al día a día. Si tienes un problema y tu amigo ha tenido uno similar, un consejo suyo te lo puede cambiar, por ejemplo. Sí, es el mismo razonamiento. Sí, 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 sí. El aplicar herramientas que ya has desarrollado para problemas que están resueltos, pues ver si las puedes aplicar de nuevo a problemas que están sin resolver. Y volviendo a ti y a esos monólogos científicos, ¿cómo surge eso? Bueno, eso era un concurso, creo que ya no lo hacen, que organizaba la FECIT, que es la Federación Española de Ciencia y Tecnología, que es una fundación nacional, que depende del Estado y tal. Organizaba un concurso que se llamaba FameLab. Y en este concurso, pues bueno, gente que fuera amateur del mundo de la divulgación y del teatro y todo esto, pues enviaba un monólogo de 3 minutos, creo que era, explicando algo científico. No tenía por qué ser gracioso, ¿no? Porque aquí en España tenemos como muy asimilado eso de monólogo es igual a stand-up, ¿no? La entrevista que hacías el otro día a Flippy, ¿no? Que contaba un poco los inicios del stand-up en España, pues asociamos eso, ¿no? El monólogo al stand-up. En el concurso no tiene por qué serlo, no tiene por qué ser gracioso. Hay gente que lo que hace es cuenta cuentos, ¿no? Y los cuenta de una forma que te deja atrapado y escuchando embobado. En mi caso sí que envié un monólogo más rollo stand-up, ¿no? Explicaba la transformada de Fourier, que es una herramienta matemática que sirve para descomposición de señales. Se utiliza, bueno, tiene un montón de aplicaciones, como por ejemplo, cada vez que hablas con un asistente de voz, como puede ser Siri o Google, al final para poder analizar el audio tuyo, la voz tuya, lo descompone con una transformada de Fourier. Con una transformada de Fourier, eso, es una herramienta matemática. Entonces, bueno, me presenté al concurso me cogieron para la semifinal, te hacían una pequeña formación y luego la gala de la semifinal era en un teatro en la Rambla de Barcelona, un teatro, creo que, bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, un buen teatro, ¿no? Era como una oportunidad para alguien completamente amateur el estar explicando ciencia en un buen teatro, en la Rambla de Barcelona, tal, no sé. Para mí fue una experiencia reveladora, ¿no? Joder, mola explicar ciencia y hacerla un poco más entretenida. Bueno, el concurso tuvo unas cuantas ediciones, ¿no? Luego hacían una final en Madrid y luego había Era un poco rollo Eurovisión también. El que ganaba el concurso en España se iba a una final internacional que creo que se hacía en Reino Unido y tal. Bueno, era un formato bastante Curioso. entretenido. Sí, sí, sí. De hecho, grandes divulgadores científicos que son muy famosos a día de hoy, salen de ahí. Por ejemplo, Javier Santaolalla de Atom Voltio salió de Claro. ahí. Él empezó haciendo en este mismo concurso, ¿no? O Edu de Derivando también. Es decir, era un poco una cantera para encontrar nuevas voces dentro de la divulgación científica. Y yo, bueno, pues probé suerte, me gustó y a partir de ahí fui poquito a poco metiéndome más en el mundo de la divulgación. ¿Y hasta dónde llegaste del concurso? Hasta la semifinal, me Oye, quitaron casi, ahí. ¿eh? Sí, sí. Antes de pasar a un bloque más de física denso, Ujú. se suele decir que es aburrida, ya lo hemos comentado antes, el tema ciencia. ¿Cómo, bueno, imagino que para ti no lo es, cómo consigues
que sea tan entretenido cuando lo cuentas, porque yo me he visto algunos de tus vídeos y digo, joder, acabo de aprender algo que ni se me habría pasado por la cabeza, pero es que ha Ujú, sido 1 minuto y medio, 2 minutos, 30 segundos se me han pasado. ujú. Bueno, te lo agradezco, te lo agradezco. Eh, yo eso de que la ciencia es aburrida, creo que por suerte está cambiando un poco la percepción general, ¿no? Y culpa de esto lo tienen grandes divulgadores que hacen un trabajo estupendo en redes y ha habido muchos que han abierto el camino a los que hemos ido detrás, ¿no? Bueno, al final, para no hacerla aburrido, lo primero que tienes que hacer casi siempre es quitar las matemáticas, que es un poco lo que a la gente se le atraganta. No porque realmente sean difíciles, sino porque creo que hay un poco de rechazo, de prejuicio, ¿no? De, Buah, yo Sí, en matemáticas no, se me daban fatal, no las entiendo. Que luego en realidad la mayoría de leyes físicas así se pueden explicar con una multiplicación, una división, una potencia como mucho. Que en realidad igual eso no haría falta, pero bueno, es un poco un paso para que la gente no se niegue ya a seguir escuchándote. Y luego, bueno, pues yo creo que cada uno encuentra un poco la fórmula, ¿no? A mí, como me gusta mucho el tema así friki en general, ¿no? Ya sea de manga, de anime, de series de pop, series, películas de los 80, 90, todo eso, pues bueno, como es algo que me gusta a mí, pues intento también entremezclarlo, ¿no? Y estableces un poco una conexión con intereses comunes que puede tener tu público, ¿no? Pues bueno, si me pongo aquí a contarle a alguien, yo qué sé, el cómo funcionan los modelos epidemiológicos, así de sopetón, pues igual no le hace mucho. Pero si se lo meto con que es igual que hacer Power Rangers, los Power Rangers en un capítulo, se veía algo así, pues igual ya entra un poco mejor, ¿no? Entonces, bueno, no sé, lo más difícil creo yo es romper la barrera inicial. Una vez ahí, yo creo que a la mayoría de gente le mola aprender cosas de ciencia. por ejemplo, que se me acaba de venir a la cabeza viendo tu setup. Un sable de luz de Star Uh Wars, -huh. ¿sería posible? Sí y no. Es decir, hay un canal de YouTube que se llama Nerdforge, creo, que hace cosas loquísimas. De estos canales de estos con un presupuesto desorbitado. Hacen cosas muy guays. Sable de luz como tal, de luz, no. Pero sí que poner bueno, con una... ¿Cómo lo hacían? Bueno, como una especie de soplete súper potente, ¿no? Que era rollo casi plasma, pues entonces ya eso parecido, ¿no? Y pues, Creo que ese vídeo sí que lo he visto. sí, pues bueno, es un poco la idea, ¿no? Como tal de luz, no, pero bueno, algo tan parecido que del pego, yo creo que ya se podría considerar que está hecho. Es encontrar un poco el truco, ¿no? Sí, sí, también, claro, jugar un poco con las definiciones, ¿no? De bueno, ¿es de luz o no hace falta que sea de luz? Si es de plasma nos vale, pues bueno, entonces... Sí, sí. Ya lo hemos dicho que no te gusta mucho la física cuántica, vamos más a lo práctico. Así Sí, que, ¿sabes qué pasa? Que fue la última asignatura que aprobé de la carrera. Bueno, no fue física cuántica, fue física de partículas y física nuclear, que venía junto. Esa fue la última asignatura que aprobé de la carrera. Tuve que ir a llorar un poco al profesor en revisión para que me aprobara. Eh, bueno, todos hemos llorado alguna asignatura, ¿eh? Con que se sí, sí, aprobase, sí. Sí, sí, sí. Bueno, también te tengo que decir que parte de mi animadversión por la cuántica y todo eso es que creo que hay, esto ya es muy de nicho, ¿no? Pero dentro del mundo de la divulgación en física, creo que hay sobrerepresentación de dos campos y uno de ellos es la física cuántica. Creo que hay mucha gente haciendo divulgación de física cuántica y lo entiendo por una parte porque es un tema atractivo desde fuera, uh, pero creo que por culpa de esto se está quedando mucha física muy interesante fuera. Y me he encontrado con este problema, ¿no? De que en comentarios de vídeos, tal, que la gente me pregunta por cosas de física cuántica súper novedosas, súper complejas, incluso algunas que no están ni siquiera demostradas, como los taquiones. Pero a la vez me preguntan cosas como de física muy básica. Entonces, para mí, me crea una descompensación de... Hay interés por física muy avanzada que ni siquiera se ve en la carrera de física, pero a la vez veo que hay... O tengo la percepción de que hay conceptos básicos que no están tan claros entre el público general. Y claro, esto es una percepción completamente personal, ¿no? Pero no sé, creo que hace falta un poco más de divulgación
de más partes de la física y no tanto contar por enésima vez la historia del gato en la caja, el gato de Rodinger, ¿no? Creo que hay muchas cosas guays que contar. Un poco física más práctica, bajarla un poco más a la tierra, ¿no? Sí, pero igual no hace falta que sea práctica, pero por ejemplo, la óptica es un tema súper interesante y veo muy poca divulgación de óptica. Y ahora se ha hecho famoso bueno, no sé si es un trend o una cosa de estas, que la gente pone en un espejo como un folio y detrás pone una cosa. No sé, es una cosa que si se hiciera divulgación en óptica, no creo que hubiera ninguna pregunta sobre eso, porque al final es una cosa súper sencilla, trazar lo que se llama un trazado de rayos, ¿no? Pero son ese tipo de cosas, ¿no? Estoy seguro de que ha habido gente que no entiende cómo pasa lo del folio, pero que luego sabe lo que es un taquión. Y entonces, no sé, no sé, es una batalla que suelo sacar bastante, ¿no? Pero bueno, tengo esa percepción, ¿no? De que hace falta un poco más de física de otras cosas, divulgación de física de otras cosas. Pues vamos a empezar con esa divulgación, por ejemplo, con respecto a la sociedad. ¿Cómo podemos aplicarla a la sociedad? Te voy a pedir bastantes ejemplos en este apartado para que la gente se haga un poco más una idea. Vale, pues mira, me encanta que me saques esto porque además es un poco mi tema, ¿no? Yo trabajo en un centro, no me dedico a la investigación, pero sí que hice un máster de física de sistemas complejos y trabajo en un centro de investigación de sistemas complejos, llevando la comunicación. Y bueno, la física al final se puede aplicar a un montón de sistemas, ¿no? Y hay una rama nueva, relativamente nueva de la física, que está ganando fuerza estos últimos años. Se puede ver porque el Premio Nobel de Física de 2021 fue a físicos que trabajan en sistemas complejos, y una de las aplicaciones de física y sistemas complejos es a la sociedad. Un caso muy reciente que todo el mundo conocerá es el tema del coronavirus. El cómo se va propagando el coronavirus, el cómo cambia la movilidad de las personas a partir de sufrir un lockdown, cuando nos encerraron, ¿cómo se llama eso? Un confinamiento. Un confinamiento, eso, se me ha olvidado la palabra, gracias. El cómo cambia la movilidad a partir de un confinamiento son problemas que se pueden estudiar con herramientas de física. Y en el centro en el que yo trabajo hay investigadores que han trabajado en esto, en estudiar en el confinamiento duro que hubo en España, el cómo cambió la movilidad a nivel nacional. Y el estudiar esto, el entender cómo las personas, pues hubo algunas que se fueron hacia la costa, otras que no, cómo cambió el movimiento hacia las zonas rurales. Estudiar este tipo de cosas, hacer análisis estadísticos de física estadística, pues te puede ayudar a entender mejor cómo afectan las epidemias a según qué cosas y poder paliar los efectos negativos y prepararte mejor para el futuro. En cierta medida no es un poco la sociología. Como no he conocido nunca a un sociólogo, no tengo muy clara la diferencia. Pero bueno, al final a lo que me refiero con lo de sistemas complejos es aplicar herramientas y modelos que se han estudiado muchos años en la física, aplicarlos a temas un poco fuera de lo que se entiende por física. Por ejemplo, hay un modelo muy famoso que estudia por qué los imanes son imanes, que se llama el modelo de Ising. Al final, bueno, es simplificando y resumiéndolo mucho, dentro de los imanes, dentro de los átomos, tienes como unas flechitas, unos pequeños imanes que apuntan arriba y hacia abajo. Y dependiendo de la temperatura a la que está el material, pues todas las flechas apuntan en la misma dirección, entonces tienes un imán. Pues este mismo tipo de modelo, el modelo de Ising, que sirve para estudiar cómo cambian las propiedades magnéticas de los materiales, se puede aplicar para estudiar cómo aparecen los guetos en las ciudades, cómo aparecen barrios de gente con características sociales y económicas parecidas. Hay otro modelo que inventó un economista que se llamaba Thomas Schelling, que ganó el Premio Nobel de Economía, creo. Y vieron que el modelo de Ising, que estudia los imanes, y el modelo de Schelling, que estudia la formación de guetos, en realidad son el mismo modelo. Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, claro, todo lo que sabíamos sobre el modelo de Ising nos sirve para estudiar el otro modelo. Claro. Es un poco lo que decías, ¿no? De aplicar el consejo que te han dado para una situación nueva. Pues es un poco eso, ¿no? El utilizar herramientas que ya sabemos que funcionan, que ya sabemos utilizar, aplicarla a problemas nuevos. Y se podía ver... Perdona, dime. No, dime.
¿Se podía haber predicho en cierta medida cómo iba a actuar la gente cuando nos confinaron? Bueno, lo de la predicción es un tema un poco complicado, ¿no? Porque los humanos tienen estas cosas que se comportan a veces de forma un poco impredecible. Igual no, no sé. También en este tipo de problemas, en este tipo de problemas de física estadística, de física de sistemas complejos, juega mucho lo de grandes números, ¿no? Es imposible predecir cómo va a actuar una persona. Pero cuando tienes millones de personas, es más fácil que estadísticamente se comporten como lo que tú predices, ¿no? Claro. Entonces, bueno, yo creo que hay cosas que sí se podrían haber predicho. El problema siempre está también, claro, las decisiones políticas no siempre van en la misma línea que las decisiones científicas y bueno, va por otra línea, ¿no? Y si nos ponemos en un ejemplo del día a día, algo Ujú. habitual a lo que podamos aplicarle en la física, Como individuos, como personas. por ejemplo, como individuo, sí. Uh, Si te es más complicado, lo podemos aplicar sí, como sí. sociedad. A ver, el problema en este tipo de cosas está en que la física de sistemas complejos se basa en que tienes a muchos individuos, muchos agentes interactuando. Lo que haga uno a nivel individual es muy difícil que repercuta en todos. Vale, Entonces, vale. por ejemplo, hay un modelo que estudia cómo se forman los atascos en las autopistas. El modelo te dice que una forma de evitar esos atascos es yendo a velocidad constante, que me refiero a atascos que no tienen una causa, ¿no? Que no es que haya un carril cerrado ni un accidente, sino Sí. simplemente estos atascos fantasma que a veces hay en las autopistas. Pues el modelo te dice que una forma de evitarlos es que la gente no pegue acelerones ni frenazos, que es mejor ir a una velocidad pequeña constante que acelerar y frenar, acelerar y frenar. Claro, tú puedes decir, bueno, pues yo lo aplico a mí mismo. Y claro, si todo el mundo lo hiciera, no habría este tipo de atascos, pero como no todo el mundo lo hace, pues te los vas a comer igual, lo hagas bien o lo hagas mal. Ahí Claro. entra un poco también, bueno, cosas de teoría de juegos y este tipo de cosas que también entran un poco dentro de la física de sistemas complejos. Eso, a nivel individual tiene poca aplicación, ¿no? A nivel que tú puedas aplicar. Pero bueno, sí que se usan para estudiar fenómenos un poco más colectivos, ¿no? También, por ejemplo, la evacuación de salas en emergencias, todo esto también son problemas dentro de la física de sistemas complejos. Cómo se comporta la gente cuando hay mucha gente interactuando y quieren salir de un espacio, se comportan como un líquido. Entonces, bueno, pues puedes diseñar salidas que vayan mejor. Han visto, por ejemplo, que es mejor, en vez de una salida amplia, es mejor poner como una salida amplia, pero partida con pilares. Entonces es como que el flujo de personas se divide y es más efectivo, más rápido de desalojar, que si hay como solo una puerta y van todos ahí a montón, como las enfermedades de Barnes. ¿Nos comportamos como un líquido cuando queremos salir en manada de un sitio? Sí, sí, sí. Bueno, no hace falta que sea salir en manada de un sitio. Cuando hay mucha gente, se comporta como un líquido. Sí, sí. Por ejemplo, en un concierto muy multitudinario o en un estadio de fútbol, lo típico de las olas, ¿no? Que se hace que levantan así la mano y va corriendo la ola, eso es un comportamiento de líquido, como una onda de presión. Al final, puedes aplicar ecuaciones de ondas de presión, como es el sonido, lo puedes aplicar a ese tipo de problemas, porque se comporta igual. Sí, sí. Fíjate, no lo habría pensado en mi vida. Vamos a cambiarnos a otro ámbito, el tema sanitario. Ujú. ¿Cómo podemos aplicar la física aquí? Bueno, hay toda una rama dentro de la física, que es la física médica, que se encarga, bueno, también te hablo un poco de oídas, porque no pude hacer la asignatura optativa que iba de esto. Pero bueno, es cómo podemos aplicar un montón de partes de la física a diagnóstico. Sobre todo es, bueno, pues todo el tema de rayos X, los TAC, todo este tipo de cosas. Necesitan a físicos detrás que sepan bueno, pues el cómo diseñar este tipo de máquinas y el cómo, bueno, pues si necesitas una máquina de rayos X, tienes que saber cómo generar estos rayos X y cómo los rayos X interactúan con distintos tipos de materiales biológicos dentro del cuerpo y tal. No tengo muchos detalles porque este tema no es algo que haya tratado, pero bueno, hay toda una rama dentro de la física, que es esto, la física médica,
que además de encargarse de lo que comentábamos del tema COVID, ¿no? También de gestión de pacientes, el cómo distribuir los pacientes en distintos hospitales para que sea más eficiente, que eso también son problemas de física de sistemas complejos. También está la otra parte de física médica aplicada al diagnóstico, ¿no? Aplicada a cómo desarrollar máquinas y nuevas técnicas de diagnóstico, pues aprovechando que conocemos cómo se comporta la materia, cómo se comportan las ondas. Al final la física está en casi que todo, vamos. Te saco el tema de la música y me lo enlazas también. Sí, sí, también. Sí, sí. Bueno, de música, un poco mezclado con lo que te comentaba de la gente cuando quiere salir de una sala porque hay una emergencia. Hay un artículo que es de mis artículos favoritos, que estudiaba, no sé si eres metalero o hardcore Poco. electrónico. Bueno, no sé si has ido a algún concierto que haya algún pogo, Sí, o claro, eso sí. un mosh pit. Pues hay un artículo que me encanta que estudiaban, utilizando cámaras y con tracking, estudiaban cómo se mueve la gente dentro de un mosh pit, dentro de un pogo, y vieron que el tipo de movimiento es igual al que tiene un gas. Que tienes, al final en un gas tienes moléculas que están relativamente espaciadas entre ellas, pero que se mueven y van chocando con direcciones aleatorias, con fuerzas aleatorias. Y vieron que en un mosh pit es el mismo tipo de movimiento. Incluso que cuando se generan otro tipo de dinámicas, como lo que se pone la gente a girar en círculo, eso también se puede explicar como una transición de fase que es parecido a como cuando el agua cambia de líquido a gas, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, un artículo excelente que mezclaba como el mundo de ir a conciertos metal con el mundo de la física más clásica, ¿no? Que al final la termodinámica es una de las ramas de la física más antiguas. Al final voy a terminar pensando que soy una partícula de agua. Sí, sí, Pasamos pues sí, efectivamente. como un líquido fluyendo, como un gas. Sí, Flipas. sí. Al final la física te baja bastante los humos, ¿no? Te hace muy humilde. Y está en todos lados. Te hace ver normal, como lo que somos. Que a veces nos creemos más de lo que podemos ser. Vámonos ya con temas más densos. Un poco más densos. El tema dimensiones. Ujú, Nosotros vemos en 3D. Los ujú. videojuegos antes estaban en 2D. ¿Hay más dimensiones? ¿Puede haber una cuarta dimensión, una quinta? Bueno, hay una dimensión más que es la temporal. Y esa nos solemos olvidar bastante de ella, pero sobre todo después de que viniera el Tito Albert Einstein y sentara las bases de la relatividad, de la relatividad general y especial, eh, bueno, pues demostró que el tiempo era una dimensión más y que como una dimensión más podía sufrir cambios. Entonces, teníamos como antes, bueno, de la historia se tenía como muy asumido que el tiempo siempre irá igual, que el tiempo era inamovible, pero Einstein demostró que no, que es una dimensión más y como tal se le puede afectar. Se le puede afectar pues con grandes masas gravitatorias que afectan el espacio-tiempo, afectan a todas las dimensiones, a las tres espaciales, pero también a la cuarta temporal. Sobre tu pregunta, si hay más dimensiones espaciales. Uh, Hay algunas teorías muy locas, teoría de cuerdas, que no conozco en detalle, no te podría explicar muy bien, pero bueno, creo que resumiendo es como viene a decir que estamos hechos de cuerdas diminutas que viven en espacios de muchas más dimensiones, pero bueno, no es una teoría que tenga demasiada, no sé, es como muy experimental, muy moderno, tal, y no, ni siquiera, Difícil de demostrar. no está demostrada, ni siquiera se explica en la carrera, es como muy de vanguardia, ¿no? Entonces tampoco no conozco los detalles, pero bueno, si alguien está interesado, pues seguro que hay vídeos que explican teoría de cuerdas, genial. Y tal, no sé si hay más dimensiones demostradas, no creo, pero bueno, hay un libro muy bueno sobre esto, es un libro antiguo, se llama Planilandia, es un libro muy cortito, que cuenta la historia de un universo bidimensional y de cómo este universo bidimensional funciona y de cómo para ellos es imposible percibir un mundo en tres dimensiones. Entonces hace un poco la analogía, ¿no? De si para los de dos dimensiones es imposible concebir las tres dimensiones, para nosotros también es imposible concebir una hipotética cuarta dimensión, ¿no? Es un Claro. libro que yo recomiendo, es muy chulo, muy chulo. Y bueno, habla un poco del tema este, ¿no? Y eso, sí, no sé. Yo diría que no hay nada comprobado de
4 dimensiones. Nada comprobado, pero bueno, todo es posible, puede que ni seamos capaces de comprenderlo. Sí, claro, el problema de este tipo de cosas es que aunque te cuadre en un modelo, te cuadre numéricamente, luego tienes que demostrarlo con un experimento. Y ahí ya es otro... Viene lo es otro difícil. tema. Ujú. Ya que has hablado del tiempo, cuéntame porque es algo muy debatido también en física. Para empezar, la base, ¿qué es el tiempo para la física? Wow, eso es una muy buena pregunta a la cual no tengo una respuesta muy cerrada. A mí siempre me han explicado como que el tiempo es la dirección en la dimensión temporal en la que la entropía aumenta. Vale. Es decir, es hacia dónde vamos en lo que todo está más desordenado, más degradado. No sé, es como una dimensión un poco especial, ¿no? En ese sentido. Porque es solo de una dirección. Es una dimensión en la que solo podemos avanzar. Se puede avanzar más rápido o más despacio, como ya demostró Einstein, pero no se puede volver hacia atrás. Vale. Entonces, bueno, es un poco una definición así, un poco abierta, esotérica. Pero no sé, es un tema complicado lo de qué es el tiempo. No tengo una buena respuesta cerrada de la que esté 100% seguro. Ya que Tampoco sé si la hay. muy importante, puede que no la haya. Puede que no la haya. Ya que mencionas la relatividad, explícame cómo es posible que tú y yo, que estamos ahora mismo haciendo una videollamada, si tú fueses a dar una vuelta por otro planeta, un factor posible, ¿cómo es que cuando tú volvieses de ese viaje espacial, yo pudiera tener 20 años más y a ti te hubiera pasado un año por encima? Bueno, pues eso es la magia de la relatividad y por eso por eso es tan difícil de comprender porque rompe completamente nuestros esquemas, ¿no? Nuestra percepción es lo que decía, que el tiempo es inamovible, inmutable. Siempre es un segundo para todo el mundo. Y lo que viene a demostrar, lo que viene a comentar la relatividad es que no, que el tiempo es una dimensión que se puede afectar. Se puede afectar, como has dicho tú, alcanzando velocidades muy altas o cerca de masas gravitatorias muy intensas, ¿no? Cerca de campos gravitatorios muy intensos. Esto es muy típico, pero la película de Interstellar, Te lo iba a decir. para mí, es una obra maestra de divulgación de esto, ¿no? Bueno, se van a un agujero negro, el agujero negro tiene una masa, un campo gravitatorio muy intenso, entonces eso ralentiza el tiempo de lo que está cerca de él. Y es así, es decir, es antiintuitivo, sí, pero es así y eso sí que está comprobado, porque, bueno, ahí se ha comprobado hay varias formas de comprobarlo. Creo que la una de las más así de ir por casa es utilizando relojes atómicos con aviones que se los llevan de paseo. Entonces ven que son relojes muy precisos y ven que después de un viaje de no sé cuánto, pues están un poco desfasados. Pues que el tiempo ha pasado distinto para los distintos relojes. Cuestión a lo mejor de segundos. O Menos. Sí. Es decir, hace falta darle caña, hace falta pisar el acelerador para eso. Cuanto más cerca de la velocidad de la luz, más diferencia hay, más despacio para ti pasa el tiempo comparado con los de fuera. Es decir, cuanto más rápido vayas, más lento pasa el tiempo. Sí, para ti pasará igual, Para ¿no? ti, claro. Pero menos envejeces para los que están quietos. Vale. Y ya que has mencionado que es imposible volver hacia atrás, los viajes en el tiempo entonces, hacia atrás, no se pueden hacer. No se podrían. Hacia el futuro de momento tampoco, pero... Hacia el futuro, tengo entendido, esto también un poco cuñado, tengo entendido que no hay ninguna ley física que prohíba el viajar hacia adelante. Vale. Pero hacia atrás, sí. Además de todas las paradojas que conocemos de qué pasa si matas a tu padre, matas a tu abuelo, no sé qué. Eso, claro, son paradojas y como tal, pues bueno, no tienen solución, ¿no? Claro, pero ¿dónde apareces? Claro. Te metes en una máquina del tiempo que funcionará con magia arcana. ¿Dónde apareces? No tiene... Hay una película también, hablando de películas que hacen buena divulgación. La película es compleja de cojones, pero es la única película de viajes en el tiempo que yo he dicho, hostia, pues así tendría sentido, que es Primer. No lo he visto. Es una película un poco independiente, bastante de culto, porque, bueno, se ha hecho conocida
porque es muy difícil de entender. Hay que verla un par de veces. Incluso hay que leerse un poco una explicación. Pero bueno, explica muy bien lo de viajes en el tiempo, ¿no? Haciendo un poquito de spoiler, explica que no puedes viajar más atrás en el tiempo de cuando se ha inventado la máquina. Es decir, no puedes aparecer. Cuando inventas la máquina del tiempo es lo más atrás que vas a poder viajar, porque tienes que salir de la máquina del tiempo en algún momento. Entonces, claro, inventas la máquina del tiempo, dejas pasar un mes, te metes en la máquina del tiempo y bueno, la película explica un poco cómo funciona el loop temporal, pero como mucho puede salir en el momento en el que se inventó, no antes. Porque nosotros siempre tenemos la imagen de volver atrás en el tiempo, aparece ahí la máquina, se teletransporta. Claro. Bueno, y luego eso tiene un montón de problemas añadidos como, claro, la Tierra está girando, el Sol, el sistema solar está girando también dentro de la galaxia se está moviendo también, claro. ¿Cómo sabe la máquina del tiempo dónde están las coordenadas exactas dentro del universo inercial? Pues Claro. Tendría que hacer una estimación, ¿no? Un cálculo. tiene muchos problemas lo de viajar atrás en el tiempo. Hablando del teletransporte, ya que lo he mencionado, ¿es posible? Otra de las grandes preguntas. No lo sé. Tengo entendido que igual hay alguna cosita hecha, pero a nivel cuántico. Pero más allá en cuerpo macroscópico, teletransporte como tenemos pensado de una persona entera. Es imposible, ¿no? Bueno, imposible. A priori es imposible. Sí. Claro, también esto, entrando un poco en el mundo de la ciencia ficción, tiene otras grandes preguntas, ¿no? De, bueno, ¿seguirías siendo la misma persona? Ahí entra en juego el alma. Ya, tiene ese tipo de cosas, ¿no? Que son ya un poco más... No están tanto dentro de la física, sino de metafísica y preguntas filosóficas. Pero bueno, no lo sé. ¿Te meterías tú en una máquina de tiempo sabiendo que lo que va... en una máquina de teletransporte, sabiendo que te va a atomizar y te va a reconstruir en otro sitio? ¿Seguirías siendo la misma persona? No lo sé. Es que la gente no se para a pensar el proceso que sería eso. Sería descomponerte por completo para recomponerte desde cero. Claro. Sería casi que como crear vida. Sí, tal cual. Justo me estoy leyendo un libro de un biólogo y físico, se llama Todas las muertes, y me lo estaba... Y justo ayer leí una página en la que comentaba un poco esto, ¿no? Decía, imagínate que de ti mismo hacen una copia exactamente idéntica. Claro, como tal, tus conexiones neuronales, todo está copiado idénticamente. Entonces, tiene la misma memoria, tiene la misma conciencia, es exactamente igual que tú. ¿Aceptarías que hicieran esa copia de ti y te mataran? Yo creo que no. Pues bueno, el teletransporte en realidad es eso. Es deshacerte y volverte a construir. Claro. No sé. ¿Sigues siendo la misma persona? Pues no lo sé. A lo mejor ya no existes. Es algo desde cero. No lo sé. Yo no es algo que aceptaría, ¿no? El que hiciera una copia exacta de ti y a ti te mataran, pues no me parece bien. A priori no está bonito. No es un buen plan. No sé, prefiero ir en coche. El coche por el suelo. Porque también distopía hubo mucho con el tema de los coches voladores, que al principio las películas iba a salir siempre, bueno, y en Regreso al Futuro, patinete volador. Sí, pues si ya es un peligro el tema patinete, si fueran voladores, yo no quiero ya imaginarme. Bueno, y el coche ya ni te cuento. Sí, ese tipo de cosas, ¿no? Que yo también cuando era niño pensaba, el futuro va a ser así, pero no te parabas a pensar es una mala idea, es una idea de mierda, ¿no? Imagínate la cantidad de accidentes y toques tontos que hay, pues eso, con muertos siempre. Si tiene que ser izquierda o derecha y ya hay líos, imagínate arriba o abajo. Sí. Que va, es un desastre. Para sacarte el carnet. Sí. Bueno, también me hacía mucha gracia a mí porque los veías con el coche volador, patinete volador, pero luego a lo mejor tenía un fax todavía. Claro. Entonces la lógica se partía ahí. Vámonos a cosas más terrenales. Algo muy simple que yo cuando me di cuenta me explotó la cabeza. ¿Por qué si soplas con la boca cerrada es frío y cuando soplas con la boca abierta es cálido? Vale, pues eso es una pregunta estupenda y que yo también me pregunté en su día y encontré una respuesta que me valió, ¿no? Me pareció una buena explicación. Y la respuesta que encontré es que cuando tú soplas con la boca medio cerrada, ¿no? Así,
ocurre por el principio de Bernoulli, ocurre lo mismo que cuando en una manguera le pones el dedo. Estás cerrando la sección por la que sale el fluido, entonces sale con más velocidad, sale con más fuerza. Entonces, cuando soplas, el aire sale mucho más rápido que cuando exhalas. Vale. Y ahí está un poco la clave. Porque cuando soplas, el aire sale frío y el aire sale rápido, y al salir rápido crea una turbulencia y se mezcla con el aire de alrededor. El aire de alrededor está frío. Está más frío que tus pulmones. Entonces, por eso lo notamos frío, porque se ha mezclado con el aire de alrededor. Cuando exhalamos, sale aire muy despacio, entonces no se mezcla tanto, no crea esa turbulencia y no se mezcla. Entonces es más directo, notas más la temperatura a la que sale el aire de tus pulmones. Vale. Y esto se puede comprobar si tienes un rollo de papel de baño, de váter o de cocina, y soplas dentro del tubo y pones la mano en el otro extremo, notarás que sale caliente. Es un soplido que sale caliente porque como está viajando por un tubo cerrado, no puede mezclarse con el aire de alrededor. Entonces, ahí está, para mí constituye una demostración de que en realidad lo que le afecta es que se mezcla con el de alrededor. Cuando le quitas ese factor, cuando lo aíslas y no se puede mezclar, sale caliente. Entonces, la verdad es que es una experiencia un poco rara, ¿no? El soplar dentro de un tubo. Bueno, cuando terminemos voy a ir a probarlo. Sí, pero lo de soplar y notarlo caliente es raro. A mí se me hizo rarísimo cuando lo hice la primera vez. Claro, fíjate. Pero bueno, para mí es la explicación que encontré, ¿no? Y yo creo que es la que a mí me vale, ¿no? La que cuadra con los experimentos que he hecho. Entonces, para mí es esa. Bueno, de ahí ya me surge otro problema y es que es el frío, porque como tal es la ausencia de calor, o existe de verdad. Sí. No, el frío físicamente es la ausencia de temperatura. Sí. La temperatura al final es una propiedad macroscópica de algo general y grande que notamos nosotros, ¿no? Es una percepción muy humana, muy humana, muy biológica. Lo que nosotros notamos como una temperatura alta son átomos o moléculas que se mueven muy rápido y chocan mucho. Toda la materia, todo lo que existe, por el hecho de existir, sus moléculas y átomos tienen cierta vibración. Bueno, pues tú te puedes imaginar, yo qué sé, tenemos un mando aquí, todos sus átomos están ahí ordenados en el material, pero no están quietos, están como haciéndose así todo el rato, ¿no? Cuando nosotros tocamos algo y notamos su temperatura, lo que notamos son estos choques, son estos átomos que están chocando contra nuestros dedos y están transformando ese movimiento en energía térmica, en calor, en temperatura. Por eso mismo, cuando algo está más frío, es que tiene un movimiento, tiene menos. Sus átomos, sus moléculas, tienen menos movimiento, no se mueven con tanta velocidad, con tanta fuerza. Y ahí lo que viene la pregunta es, entonces, ¿hay un límite bajo de temperatura? Y sí lo hay, que es el cero absoluto, que son menos 273,15 grados, creo. Y eso es la temperatura que tendría un cuerpo si sus átomos y moléculas no se movieran en absoluto. Es decir, si estuvieran completamente fijos, sin nada de movimiento, sin nada de energía. Y eso es la temperatura mínima a la que puede estar un objeto. ¿Y qué le pasaría al cuerpo humano si llegase a tocar el cero absoluto? Bueno, habría que ver unas cuantas cosas, ¿no? Porque claro, si es un cero absoluto de algo muy pequeño, pues lo tocas y enseguida ganaría un montón de temperatura eso y ya está, no pasaría nada. Claro. Si fuera un cuerpo más grande o yo qué sé, si entrara en una sala, pues no lo sé. Hombre, que la palmas, casi seguro. Porque al final entrarías en un sitio en el que te roba muchísima energía térmica de golpe. Yo creo que nada bueno, eso seguro. Por si acaso no lo queremos probar. Sí, si es un objeto muy pequeño no creo que pasara mucha cosa. Ganaría mucha energía de golpe y ya está, el objeto. Bueno, de hecho, creo que es imposible llegar al cero absoluto como tal. Pero bueno, incluso en la Tierra se ha llegado a temperaturas muy cerca del cero absoluto. No es algo
que este teórico lejano. Es decir, se llegan a, no sé si son décimas por encima décimas o milésimas por encima del cero absoluto. Se consigue en un laboratorio bueno. Vámonos ya con algunas cuestiones que sé al 100% que sabes lo que son porque he visto vídeos tuyos sobre ellas y que me han parecido curiosos. ¿Vale? El primero de ellos es el efecto Coriolis. Vale, el efecto Coriolis fue la primera vez que me quedé maravillado en la carrera de física, porque fue una cosa que me explicaron y dije, hostia, pues no lo había pensado nunca. El efecto Coriolis es, ¿cómo resumirlo? Cuando la Tierra está girando, ¿no? Y con el giro de la Tierra, pues todo lo que está encima de ella gira también. Sí. Porque si no, pues si no significaría que cuando saltamos la Tierra giraría seguiría girando por debajo nuestro y acabaríamos en Australia. Entonces no pasa eso porque giramos con ella, ¿no? Y aunque saltemos, giramos con ella. Lo que pasa es que por el hecho de girar, cuando tú lanzas algo y está mucho tiempo en el aire, en dirección norte o dirección sur, por el simple hecho de girar y nosotros estar encima de la Tierra que está girando, la trayectoria para nosotros se curva. Esto en nuestro día a día es imposible de ver porque para que el efecto Coriolis afecte a algo tiene que estar mucho tiempo moviéndose y viajando una distancia muy larga. A los terraplanistas ahora mismo esto no les está gustando nada. No creo. Pero sí, no sé, esto se ve muy bien si buscáis. Es que explicado con palabras es un poco complicado, pero viendo algún GIF que hay en la Wikipedia buscando efecto Coriolis, yo creo que queda bastante Seguramente claro. ahora mismo estarán viendo alguno que habré puesto en pantalla. Va, estupendo. Sí, pues esto es una de esas cosas que visualmente se entiende mucho mejor, ¿no? Al final es la comparación de tú estar en un tío vivo y tirarle la pelota a alguien que está enfrente tuya, la diferencia de la trayectoria de la pelota, de la que ves tú, que estás dentro del tío vivo, o la que ve alguien que está lejos, fuera del tío vivo. Tú verás que la pelota se curva para un lado y alguien que está afuera verá que va recto. Porque la diferencia es que tú estás girando y la persona de fuera no. Entonces, esa diferencia del punto de vista es lo que hace que aparezca una fuerza ficticia, que es el efecto Coriolis, que hace que las cosas se curven. Y en la Tierra pasa, pero bueno, pasa con cosas como tormentas o tal, cosas que tienen una escala muy grande y que tienen tiempos de vida largos. Pero ¿de qué depende? ¿De la gravedad? ¿De Depende la de la distancia? velocidad de giro, de la dirección. Cuanto más al norte o al sur, más efecto Coriolis hay. Es decir, si tú tiras algo en el Ecuador, no verás efecto Coriolis. Si lo tiras para el este o para el oeste. Eso, creo que también depende de la velocidad. Pero bueno, depende de... Muchos factores en general. Sí. Vámonos con otro que me llamó mucho la atención y es la botella de Klein. Que este La sí botella de que Klein. es más visual todavía. Sí. Esto, bueno, tiene más que ver con las matemáticas. Es una... Mira, tengo una por aquí. Ah, bueno, mira. Perfecto, entonces. Tenemos show en directo y todo. Sí. Aquí. Esto es lo que sería una botella de Klein partida por la mitad, ¿no? Desde fuera se vería así. Es un cuerpo un poco raro, ¿no? Esto, si alguien conoce la cinta de Moebius, es lo mismo, pero en 3 dimensiones. Una cinta de Moebius, nunca me acuerdo cómo se dice, es una figura que solo tiene una cara. Tú, dentro de esa cinta, sigues con un dedo la cara y sin cambiar de lado siempre llegas al mismo sitio. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es una botella que en realidad no tiene ni dentro ni fuera. Tú vas por aquí, ¿no? Entras aquí y estás dentro, pero en realidad podría salir, ¿no? Porque esto es un poco... Claro. Bueno, sí, es un cuerpo un poco... Una curiosidad un poco matemática de estas de topologías extrañas y todo eso. Bueno, esto, aplicaciones... Ahora mismo no se me ocurre ninguna. Es no más sé visual que otra cosa. Sí. Lo de la cinta sí que tiene una aplicación, que es que si en un examen te dicen que solo puedes llevar un formulario por una cara, llevas eso y al final, como es solo una cara, puedes llevar muchísimas fórmulas ahí apuntadas. Claro. Anda, fíjate. Sí. Bueno, esto le va a venir genial a los que tengan un examen dentro de poco, vaya. Sí. ¿Y qué es el fenómeno de la cavitación?
Porque este es Ujú. también muy visual. Sí, la cavitación es cuando dentro de un fluido se genera un vacío. Ejemplos de estos, el más cotidiano es si tienes una botella de vidrio con agua, un botellín de cerveza, lo rellenas con agua y le pegas un golpe fuerte en la boquilla, em, la botella bajará más rápido que el fluido que tiene dentro. Entonces, en la parte inferior de la botella, lo que sería, esto es un vaso de café, pues si le pegas un golpe fuerte así, como el vidrio va a bajar más rápido que el fluido que tiene dentro, en la parte de abajo sería un vacío, porque el fluido todavía no le ha dado tiempo de bajar, pero claro, no puede entrar aire porque está toda la capa de fluido aquí. Entonces, se generan burbujitas de vacío por la parte de abajo y eso es la cavitación. En el caso del botellín, el botellín explota cuando ocurre eso, porque, claro, se genera un vacío de la nada, el fluido quiere recuperar ese espacio muy rápido, lo hace de forma muy energética, entonces el vidrio no aguanta y revienta. También se puede encontrar cavitación en las hélices de los barcos, si mal no voy, cuando se mueven. Esto creo que es algo ya que ya por diseño se evita que pase, pero si tienes una hélice que gira muy rápido, puede producir cavitación, entonces se generan estas burbujitas en el borde, bueno, en las hélices, que la van desgastando, van comiéndose el recubrimiento y van rompiendo las hélices. Sí, sí. También es muy famoso el caso de la, ¿cómo se llama? La mantis marina, que es un animal súper guapo. Es como una especie de gamba de color arcoíris, que tiene unas garras súper potentes y se dice que, bueno, que generan cavitación, que tienen unas garras, como una mantis religiosa, pues Sí. puede hacer así, puede atacar tan rápido debajo del agua que genera burbujas de cavitación, que bueno, que a las presas las deja Ah, pero esa es su muertas forma de matadas. atacar. Sí, 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 sí. Hay vídeos por YouTube de mantis, de estas mantis marinas atacando y es una pasada, es una pasada. Sí, sí. Flipas. Ya que hablamos de atacar, y estoy viendo ya al fondo además que eres de los Vengadores también. Thanos. El chasquido de Thanos. ¿Es posible? Ujú. Eh, Ya no te digo lo de bueno, acabar con la mitad de la población. sí, sí, sí. Hubo un artículo que decía que no era posible el chasquido de Thanos, no por lo de acabar con la gente, sino porque el metal no podría generar un chasquido. Al final, cuando chasqueas los dedos, lo que haces es generar, eh, bueno, acumulas energía potencial, ¿no? Estás haciendo fuerza, pero la fricción vence a la fuerza hasta que lo liberas. Entonces, el metal con metal no puede hacer esto. Rozaría y no podría acumular la energía suficiente como para hacer un chasquido. Sería como, bueno, como ponerte lubricante en las manos, ¿no? Harías así y no te da para acumular energía. Luego, además de esto, también el tema de afectar a ecosistemas como afecta lo del chasquido de Thanos también es una movida. Esto hice un estudio así un poco de broma para una cosa de mi trabajo. Hay físicos que estudian cómo evolucionan las especies de los ecosistemas, ¿no? Y para eso utilizan unos modelos, como el modelo de Lotka-Volterra, cosas así, que estudia pues como una población de depredadores, cómo va afectando a una de presas y cómo van evolucionando con el tiempo. Y lo que vi es que si tú en un momento quitas a la mitad de depredadores y a la mitad de presas, en realidad no ocurre gran cosa. Lo que Thanos tenía en mente de matar a la mitad de los seres vivos para restablecer el ecosistema, en realidad funciona regular porque vuelve a crecer todo al mismo ritmo, ¿no? Es un poco De hecho, exponencial, ¿no? sí, es decir, pues quitas a la mitad, pues tendrán más alimento disponible y podrán volver a como estaban antes. No supone ningún problema. Es decir, que Thanos era imbécil. Sí, le faltaba un poquito de física. Sí, sí. La de estudiar no se la sabía. Oye, seguimos con el tema friki porque veo que tú eres como yo en ese sentido. El tema anime, series, videojuegos, puedo entender que también. Ujú, Y yo tengo por supuesto que mi consola favorita ha sido desde siempre la Nintendo. Porque le he ujú. dedicado muchas horas. De la Nintendo sale la Nintendo 3DS. Ajá. Y en su momento a mí me flipó. Porque digo, ¿por qué estoy viendo en 3D y no llevo Ya, gafas? ¿eh? Una locura eso. Sí, sí, sí.
A mí a día de hoy me sigue sorprendiendo el 3D de la 3DS. Claro, ah, puede ser que hoy con el tema de las gafas de realidad virtual, tema Oculus y tal, nos parezca menos impresionante, ¿no? Pero, joder, lo de poder ver en 3D sin gafas de 3D ni las típicas gafas estas azul y rojo, En su momento era fue algo una impresionante. revolución, vaya. Sí, sí, sí. Y que realmente tampoco no se ha ido explorando mucho más, ¿no? Eso tenía un sistema súper chulo, que era, lo que hacía era, bueno, para ver en 3D al final lo que necesitas es que tu ojo izquierdo vea una cosa y tu ojo derecho vea otra. Vea imágenes muy parecidas, pero con cierto paralaje, ¿no? Un poco como lo que pasaba con el Super Mario, ¿no? Que las capas de atrás van a una velocidad distinta cuando tú caminas y por eso parece que está más lejos. Entonces, la forma que encontró la Nintendo DS para hacer esto, utilizaba la camarita que tenían cuando tú abrías la consola, tenían una camarita arriba. Esa camarita identificaba más o menos dónde tenías los ojos y a dónde estabas mirando. Y lo que hace la pantalla, en realidad, no es. No, la pantalla es como que tiene dos pantallas a la vez, solo que corridos los píxeles un poco, y te enseñaba a un ojo una imagen y al otro otra. Por eso cuando alguien está mirando, si la miras muy de lado, no se ve no se ve el efecto 3D, tal, o eso. ¿No? Lo que hacía es eso, el hacer como columnas muy pequeñas de píxeles para que las vieras con un ojo y las vieras con el otro, y entonces al juntar las dos imágenes en tu cerebro, hiciera el efecto 3D. Bueno, ya por ir a la base, el efecto 3D que es. Bueno, el efecto 3D es una interpretación que hace nuestro cerebro, temas evolutivos y tal, de eso, de el coger dos imágenes muy parecidas que tengan un pequeño paralaje en distintas capas y al final es lo que nuestro cerebro interpreta como 3D. Porque nosotros tendemos normalmente a puntos que están en diferentes sitios, pero son similares, juntarlos, ¿no? Sí, sí, bueno, es lo que hace nuestro cerebro, sí, sí. Y entonces, gracias a eso, nos aparece la imagen y por eso puede sobresalir, ¿no? Sí, Porque no es sí. lo que está pasando de verdad. Da el efecto que sobresale, sí, sí. Vamos, Avatar, la más pionera. Bueno, pionera no, pero la que mejor lo ha explotado. Sí, sí. Bueno, no la vi en 3D en su día, tampoco he visto la nueva. Pero sí, bueno, cuando he ido al cine a ver, las pocas veces que he ido al cine a ver películas 3D, lo que hacen es exactamente eso. Las gafas estas negras son gafas polarizadas, que lo que hacen es, tienen polarización distinta en cada ojo, y lo que hace es que con un ojo veas una imagen y con el otro la otra. Entonces, bueno, tu cerebro las junta y hace magia. Que al final es una vuelta de tuerca de las típicas gafas estas de 3D cutre que había antes, rollo esto, ¿no? Sí. Es lo mismo, pero más un Sin poco colorinchis. con esteroides, ¿no? Un poco más grande. Pues, Adrián, estamos llegando ya al final. Y hay una pregunta que le hago a todo el Ujú. mundo. Que tú, por supuesto, no te ibas a librar. Y es, para ti, ¿qué es el amor? Sabía que venía esta pregunta y, y es una pregunta más complicada que las de física. Em, yo diría que el amor es anteponer la felicidad o el bienestar de otra persona por encima del tuyo. Así un poco acaramelado ha sonado, pero bueno, sería un poco la definición. No eres la primera persona que me da esa definición, ¿eh? Sí, bueno, no sé, yo es la que he sentido siempre, ¿no? Entonces, bueno, aquí entran, claro, muchos tipos de amor. Claro.